Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Cada experiencia que nos conmueve el alma es cosa de Dios y puerta del cielo. Por lo tanto, el cielo ya no se trata de un único lugar. Puede ser una amistad, una comunidad, la familia o una situación en la cual experimentamos fuertemente la presencia de Dios. Debemos estar muy dispuestos o dejarnos movilizar por Dios, que se nos revela donde Él quiere. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Todos nacimos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy con este lunes 7 de julio estamos comenzando, caminando toda esta 14ª semana del tiempo ordinario. Tiempo ordinario significa para nosotros la vida cotidiana de todos los días, donde tenemos que poner en práctica, gracias a la fuerza del Espíritu Santo que trabaja en nuestro corazón, la construcción del reino de los cielos. Vamos a iniciar nuestra misa reconociéndonos primero pecadores ante el Señor y pidiéndole humildemente perdón. Gloria
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por medio de la muerte de tu Hijo has redimido al mundo de la esclavitud del pecado, concédenos participar ahora de una santa alegría y después en el cielo de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. Jacob partió de Berseba y se dirigió hacia Harán. De pronto llegó a un lugar y se detuvo en él para pasar la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso como almohada y se acostó allí. Entonces tuvo un sueño. Vio una escalinata que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios, y el Señor, de pie junto a él, le decía: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el este y el oeste, el norte y el sur. Y por ti y tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te prometo. Jacob se despertó de su sueño y exclamó: Verdaderamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y lleno de temor añadió: ¡Qué temible es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. A la madrugada del día siguiente, Jacob tomó la piedra que le había servido de almohada y la erigió como piedra conmemorativa y derramó aceite sobre ella. Y a ese lugar que antes se llamaba Luz, lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Luego Jacob hizo este voto: Si Dios me acompaña y me protege durante el viaje que estoy realizando, si me da pan para comer y ropa para vestirme, y si puedo regresar sano y salvo a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra conmemorativa que acabo de erigir será la casa de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor: mi refugio y mi baluarte, mi Dios, es quien confío. Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. Él se entregó a mí, por eso yo lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé, estaré con él en el peligro. Dios mío, confío en ti.
Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se presentó a Jesús un alto jefe y postrándose ante él le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerles tu mano y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y le tocó los flecos de su manto, pensando: con solo tocar su manto quedaré sana. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó sana. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y dijo: retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, Jesús entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Y esta noticia se divulgó por aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura, ¿verdad? Estas dos sanaciones que encontramos aquí. 12 años nos habla aquí. Y justamente con esto, queridos amigos, estamos diciendo 12, que quiere decir 3 por 4, la totalidad de la persona que ha buscado un poco de todo, 12 años buscando la sanación, pero sin embargo no pudo ser curada por nadie esta mujer. La niña también, según los otros evangelistas, nos hablan y nos dicen los otros evangelistas sinópticos que tiene también 12 años esta niña. Bueno, quiere decir, queridos hermanos, que el número 12 nos está representando y nos está diciendo que ñandeño llevan, diga tu moayoiñase, de la oscuridad. La dayahuerecoino peñan de yara, ñandereco bebes asita hoy. Entonces, para poder ser curados de tantos males, ¿verdad? De la corrupción y de tantas otras cosas que nosotros conocemos dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra comunidad. Las enfermedades, como justamente hace poco, como yo estuve internado, el médico me decía: no existe la enfermedad, padre, y dice la médico, ¿cómo que no existe? Existe el enfermo, existe el enfermo. Y me hizo pensar, ¿saben por qué, queridos hermanos? Porque justamente cada uno de nosotros tenemos una enfermedad, pero esa enfermedad de nuevo se hace realidad de acuerdo a cómo nosotros lo vivimos o cómo nosotros somos enfermos. Entonces, queridos hermanos, hoy es demasiado importante el encontrarnos personalmente, venían de Yara de donde lleva, que nos hace pensar y que nos hace entender que esa enfermedad es una enfermedad que padezco yo, así como esta mujer. Lo interesante es que ella reconoce, sabe, y por eso se pone detrás de Jesús. Ella reconoce que ella es la que está enferma y por eso es que le sigue a Jesús. Padecía ya hemorragias desde hacía 12 años. Y aquí entonces es donde ella da el paso importante, extendiendo la mano y tocando al Señor. Y se dan cuenta que la mentalidad tiene que ser una mentalidad, como nosotros decimos hoy, una mentalidad ganadora. Yaikua pona lleva bella y puso bellan de jiva bella poco bellan de yarare. Yaikua pona que con el solo hecho, dice, de tocar sus flecos, pensando, ¿verdad? Quedaré sana. Queridos hermanos, hoy en esta Eucaristía que nosotros estamos celebrando, vamos a pensar un poco y vamos a pedir también esta gracia, por lo menos el extender nuestros brazos, el extender nuestras manos. Un Jesús que está pasando, un Jesús que nos está llamando, un Jesús que quiere sanarnos, pero depende también de nosotros, ¿verdad? Que extendamos nuestros brazos, nuestras manos y le pidamos al Señor esta gracia, con el solo tocar tu manto, Señor. Y luego también cuando llega junto a esta niña, no está muerta. ¿Por qué? Porque siempre hay posibilidades, queridos hermanos, de volver a resucitar, de volver a salir de nuestra oscuridad.
Y lo más lindo es que Jesús entra en nuestra vida. Jesús entró, dice, la tomó de la mano. Es la humanidad del Señor. Ñandere cago y nada, es hipotá lleva que sepamos nosotros entender para poder salir. Mientras naña entendéis a naña asumir ñandere cobe, va a ser imposible salir de nuestras muertes, de nuestras oscuridades. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, y ahora presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que pueda acrecentar siempre comunidades de fe, de esperanza y de amor. Oremos. Que venga tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que en sus acciones y cercanía al pueblo puedan curar a tantos hermanos de las angustias y dolores. Oremos. Que venga tu reino, Señor. Por las familias, para que descubran la presencia de Dios en la convivencia diaria y obren con amor. Oremos. Que venga tu reino, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos. Que venga tu reino, Señor. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique, Señor, y nos ayude a conformar cada día más nuestra vida
con los ejemplos de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas, y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro país, en nuestra iglesia, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de yara o de yara, ele ada angkai para fluir, ore por yaku elko. Jesucristo, tu pañal de yara o de yara, ele habla angkai para fluir, ore por yaku elko. Jesucristo, tu pañal de yara o de yara, ele habla angkai para fluir, ore por tawaku. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Dios omnipotente y eterno, que nos has alimentado con el sacramento de tu amor, concédenos vivir siempre en tu amistad y agradecer continuamente tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.